En un vídeo anterior hablamos sobre la posibilidad de que quizás los fariseos fueron malinterpretados a lo largo de la historia, sobre todo por grandes sectores del cristianismo durante los últimos 2000 años. Y yo me hice la pregunta de si acaso los fariseos mataron o no a Jesús. Porque mucha gente me deja en los comentarios: los fariseos mataron a Jesús, o los fariseos conspiraron para matar a Jesús. Yo en aquel vídeo, que pueden ir a ver después, intenté explicar que esto no es así, y que esto se debe principalmente a un mal entendimiento no solamente del texto del Nuevo Testamento, sino también del contexto social, político, religioso, cultural y económico, tanto de la región de Galilea como de la región de Judea en el siglo I, y que quienes estuvieron involucrados, quizás, en el arresto, juicio y crucifixión de Jesús, no fueron los fariseos, sino probablemente los líderes sacerdotales de aquella época, que eran los sacerdotes saduceos, principalmente los sumos sacerdotes de origen saduceo, por supuesto en una clara alianza con el Imperio Romano. Yo en ese vídeo en ningún momento afirmo que Jesús haya sido fariseo, sí es verdad que lo insinúo. Es cierto que hablo de la afinidad que había entre Jesús y algunos fariseos, sobre todo de la región de Galilea, pero nunca lo digo de forma tajante. Sin embargo, hay gente que me conoce, y aquellos que han visto mis vídeos anteriores o han visto mis participaciones en vídeos de otros canales, saben que efectivamente yo sí postulo que Jesús perteneció al movimiento de los fariseos a través de una de sus líneas muy específicas dentro del movimiento de los fariseos. Y hay gente que me comentó, a pesar de que yo en este vídeo no lo digo, que cómo explico entonces Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23 es ese famoso capítulo en donde Jesús insulta a los fariseos, con su famosa frase: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas». Mucha gente me dice: a ver, explica entonces este pasaje, porque no entendemos cómo es posible que Jesús haya sido fariseo y aquí los insulte, aquí los critique, pero no solamente los critica, también los insulta. Yo tengo ya un vídeo sobre este tema, lo dejo por aquí para que lo puedan ir a ver, en donde explico cómo es posible que yo hable de la afinidad, de la cercanía ideológica que tenía Jesús con los fariseos, y luego vemos en este capítulo un ataque tajante por parte de Jesús hacia los fariseos. Por supuesto que todo tiene explicación. Yo ahí analizo algunos principios de la argumentación farisea, algunas herramientas de la interpretación farisea, como por ejemplo el principio de Pikuach Nefesh, que lo pueden ir a ver ahí, o el principio de Kal Vajomer, que lo pueden ir a ver también ahí, y explico cómo Jesús en sus interpretaciones utiliza herramientas fariseas para poder enseñar a sus discípulos cuál es la interpretación correcta de la Torá. Y llego, por supuesto, a la conclusión de que si una persona utiliza herramientas del movimiento de los fariseos para interpretar la Torá, es que muy probablemente, si bien no estaba de acuerdo con todos los fariseos con los que se topaba mientras caminaba por Galilea, pertenecía a su grupo. Porque, como les digo, había muchas corrientes de fariseos y no todas estaban de acuerdo entre sí. Es más, había escuelas que estaban enfrentadas. Y ambas escuelas están recogidas en la obra magna del judaísmo fariseo, que es el Talmud. Tanto el Talmud de Babilonia como el Talmud de Jerusalén, cuya base se escribe en el año 200, tan solo un siglo después de que se compila el Nuevo Testamento, y se termina de compilar entre el año 400 y el 500. Ahí podemos encontrar toda la sabiduría, todo el conocimiento del judaísmo fariseo, que se llama, desde la destrucción del Segundo Templo, el judaísmo rabínico. Y lo que quiero hacer en este vídeo es algo que todavía no he hecho. Sí es verdad que he mostrado cómo el contexto histórico hace imposible que los fariseos hayan participado en la condena, juicio y arresto de Jesús y su posterior muerte en la cruz, y cómo probablemente los involucrados hayan sido los sacerdotes y no los fariseos. Y también he hablado de herramientas fariseas que Jesús utiliza para interpretar y transmitir su mensaje. En este vídeo quiero hacer algo diferente y quiero mostrar citas textuales. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque quiero reforzar todavía más la idea de que Jesús era muy cercano al pensamiento ideológico del movimiento de los fariseos. Hay mucha gente que cuando yo hago este tipo de vídeos se enoja porque tienen el prejuicio claramente arraigado de los últimos 2000 años de que los fariseos son algo negativo, hasta tal punto
que en muchísimos países se utiliza el término fariseo como sinónimo de hipócrita, en referencia a ese pasaje del Nuevo Testamento en donde Jesús llama a los fariseos hipócritas. ¿Había fariseos hipócritas? Sí, quizás sí, pero por supuesto que no eran todos los fariseos. De hecho, el propio Talmud dice que había varias clases de fariseos y algunos de ellos el propio Talmud, que es una obra farisea, los llama hipócritas. Así que no hay ninguna contradicción entre ser fariseo y llamar a otros fariseos hipócritas. Ya lo expliqué en ese vídeo, que como les digo, si quieren, lo pueden ir a ver. Y por tanto, mucha gente me dice, no hay absolutamente nada de fariseo en el pensamiento de Jesús. Jesús no tenía nada de fariseo. Bueno, no. Jesús tenía mucho de fariseo. Y quiero ahora mostrarles citas textuales, porque yo sé que a mucha gente le cuesta aceptar e interiorizar lo que yo estoy diciendo, pero ahora voy a traer citas textuales, comparando el Nuevo Testamento dichos de Jesús con los dichos de los rabinos, fariseos del Talmud, tanto de Babilonia como el de Jerusalén, o incluso dichos de otros rabinos comentaristas judíos a lo largo de los siglos. Así que vamos a empezar. Sobre el tema de la caridad, en Baba Batra, que es un tratado del Talmud 6b, está escrito que la persona que da caridad en secreto es más grande que Moisés. Vamos a ver qué dice el Evangelio. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 3. Tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. A mí, estas dos frases, tanto la del Talmud como la del Evangelio sobre la caridad, sobre la limosna, si bien no son exactamente iguales, es verdad que no son idénticas, en el contenido, el mensaje es el mismo. La caridad hay que darla en secreto. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Dice el Talmud, aquel que da caridad en secreto es más grande que Moisés. Es decir, la caridad, tanto para Jesús como para el Talmud, hay que darla de la misma forma, en secreto. Volvemos al Talmud, Tratado de Eruvin 13b. Todo aquel que se humilla, Dios lo eleva, pero todo aquel que se engrandece a sí mismo, Dios lo humilla. Talmud de Babilonia, Eruvin 13b. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 11. El mayor de vosotros sea vuestro servidor, pues el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. De nuevo, vemos cómo esta frase no solo se parece mucho en el contenido, ahora se parece también mucho en la forma. Es prácticamente la misma frase. Una dicha por Jesús, otra dicha por los fariseos en el Talmud de Babilonia. Sobre el tema de la humildad, en el Talmud de Babilonia, en Sanedrín 88b, está escrito lo siguiente. ¿Quién es digno de participar en el mundo venidero?, se pregunta el Talmud. Y responde, aquel que es humilde y pobre de espíritu. Vamos a ver qué dice el Evangelio. Volvemos a Mateo, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sobre el tema de la justicia, en el Tratado de Sanedrín 100a, está escrito lo siguiente. Con la medida en que una persona mide, así le miden a él. Está hablando de la justicia. Vamos a ver qué es lo que dice el Evangelio. Mateo, capítulo 7, versículo 1. No juzguéis y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis seréis medidos. Como dice el Talmud, con la medida con la que una persona mide, así le miden a él. De nuevo, no solamente se parece el contenido, la frase es exactamente la misma. Y de hecho, seguimos leyendo una frase después de lo que acabo de leer. Mateo, capítulo 7, versículo 3. ¿Cómo es que ves la paja en el ojo de tu hermano si no adviertes la viga en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo y entonces verás para quitar la paja del ojo de tu hermano. Vamos a ver qué es lo que dice el Talmud. Esto me suena mucho. Vamos a buscar. Efectivamente, en el Tratado de Arajim 16b, Rabí Tarfón dice lo siguiente. Me pregunto si en esta generación hay alguien que acepte la reprensión, porque si uno va y le dice a su hermano, quita la astilla de entre tus ojos, él seguro le respondería, mejor quítate tú la viga primero. De nuevo, vemos cómo esta expresión era parte
del ambiente que se respiraba en los círculos del fariseísmo. Jesús la utiliza, Rabí Tarfón también la utiliza. La misma frase que vemos en el Evangelio la podemos encontrar también en el Talmud. Vamos de nuevo al Talmud, Tratado de Shabbat 31a. Lo que es odioso para ti, no se lo hagas a los demás, porque en eso se resume toda la Torá. Esta es una frase del Talmud. Vamos a ver qué dice el Evangelio. Capítulo 7, versículo 12 del Evangelio de Mateo. Por tanto, todo lo que queráis que hagan con vosotros los hombres, hacedlo también vosotros con ellos, porque en eso consiste la Torá y los profetas. De nuevo, una cita textual, calcada, idéntica, palabra por palabra, en Jesús y en los rabinos del Talmud. Vamos ahora a hablar del tema del Shabbat, una frase súper famosa que aparece en el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 27. Dice lo siguiente: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. En muchos círculos cristianos, durante muchísimos siglos, se ha utilizado este versículo para justificar la cancelación de la obligación de respetar Shabbat. Vamos a ver qué dice el Talmud al respecto. Tratado de Yomá 85b dice lo siguiente: Rabí Jonatán ben Yosef dijo, el Shabbat fue entregado para vosotros y no vosotros para el Shabbat. Es decir, en esta ocasión, no solamente se parece el contenido, no solamente se parece la forma, es exactamente la misma frase. Esto significa que en algunas ocasiones es posible quebrantar los mandamientos del Shabbat por causas de fuerza mayor, como por ejemplo Pikuach Nefesh, como ya expliqué en un vídeo anterior, en caso de que haya que salvar una vida o de curar a un enfermo. Jesús curaba a enfermos y hoy en día el judaísmo rabínico también autoriza la curación de enfermos en Shabbat. Vemos como la misma frase del Evangelio atribuida a Jesús aparece exactamente igual en el Talmud de Babilonia. Hablemos ahora de la resurrección. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 30, dice: en la resurrección ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Jesús, hablando de la resurrección, no habrá matrimonios, no habrá uniones conyugales, seremos como ángeles en el cielo, que ni tienen relaciones ni se casan. A ver, ¿qué es lo que dice el Talmud al respecto? Tratado de Berajot 17a. En el mundo venidero no hay ni comida, ni bebida, ni procreación. Y sobre esto agrega Maimónides, uno de los más grandes eruditos rabínicos del judaísmo medieval: en el mundo venidero no hay ni cuerpos ni forma física, sino solamente las almas de los justos sin cuerpo, del mismo modo que los ángeles ministeriales. De nuevo, es la misma mentalidad, es la misma concepción del mundo, es la misma manera de entender el judaísmo que vemos en los rabinos del Talmud e intérpretes posteriores que la que practicaba Jesús de Nazaret en el siglo I, hace 2000 años. Y aquí, sobre el tema de la resurrección, me quiero detener un segundo antes de mostrarles la última cita que tengo preparada para hablarles del tema de la resurrección y de las creencias generales vinculadas con los fariseos que son parecidas en el pensamiento de Jesús de Nazaret. En la época del Segundo Templo, quiere decir en la época de Jesús, había varios movimientos judíos que se enfrentaban entre sí por el control de la correcta interpretación de la Torá. Y esa correcta interpretación de la Torá, cada cual la entendía de forma diferente. Por ejemplo, los dos grandes movimientos que había en esa época eran los fariseos y los saduceos. A grandes rasgos, los saduceos eran mucho más materialistas que los fariseos, que eran mucho más espirituales y por tanto creían en el mundo espiritual. Los saduceos no creían en el mundo espiritual, o por lo menos no era algo que fuese central en su doctrina, cosa que sí era para el judaísmo fariseo. Y pongo ejemplos. Los fariseos creían en la llegada de un Mesías, igual que Jesús, que creía en la llegada de un Mesías. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Los fariseos creían que este mundo era solo un camino, una especie de pasillo para llegar al salón principal, que sería el mundo venidero, en terminología de Jesús, el reino de Dios o el reino de los cielos. Los fariseos creían en el mundo espiritual, en ángeles, en demonios. Jesús también. De hecho, practicaba exorcismos. Los saduceos no.
Ellos creían mucho más en el mundo material, y por tanto vemos como aquí Jesús también es muy cercano a esa corriente de pensamiento del judaísmo fariseo. En el Talmud hay muchos rabinos, quiere decir fariseos, a quienes se les adjudica la realización de milagros, la curación de enfermos, que es una práctica también muy vinculada al ministerio de Jesús de Nazaret, que también hacía lo mismo. Esto hacía que los fariseos fuesen queridos por las clases populares, igual que Jesús, que era querido por las clases populares. Los fariseos predicaban ante multitudes, porque eran de las clases populares, igual que Jesús, que predicaba ante las multitudes. Es decir, vemos como la concepción del mundo, los ideales al respecto del mundo espiritual, la manera de entender cómo se tiene que interpretar correctamente la Torá, el ambiente que rodeaba a Jesús de Nazaret es exactamente igual al ambiente por el cual se movían los judíos fariseos. Desde el punto de vista ideológico hay una cercanía clarísima, pero para no quedarme solamente con conceptos en el aire, les traje muchísimas citas comparando el Nuevo Testamento con el Talmud para que veamos también casos concretos como hemos visto. Y aquí quiero leerles un texto de un Midrash que se llama Avot de Rabbi Natán, capítulo 24, versículo 1, y luego quiero compararlo con el Nuevo Testamento. Presten atención porque con esto terminamos. Elisha ben Abuya dice: una persona que tiene buenas acciones y ha estudiado mucha Torá, ¿a qué se parece? A alguien que construye con piedras en la base y luego coloca ladrillos. Incluso si mucha agua golpea contra ellas, no las moverá de su lugar. Pero una persona que no tiene buenas acciones y ha estudiado Torá, ¿a qué se parece? A alguien que primero coloca ladrillos y luego piedras. Incluso si un poco de agua golpea contra ellas, de inmediato las derriba. Esto es un midrash de la literatura rabínica, quiere decir farisea. Es una parábola. De la misma forma que enseñaba Jesús con parábolas. ¿Les suena esto que acabo de leer del Midrash Avot de Rabbi Natán, capítulo 24, versículo 1? Quizás sí. Vamos a ver de dónde. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 47. Presten atención, porque es impresionante. Os diré a quién se parece todo el que viene a mí, escucha mi palabra y la pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa, cavó, profundizó y puso el cimiento sobre la roca. Cuando luego vino la crecida y el río se precipitó contra la casa, no pudo derruirla porque estaba bien cimentada. Pero el que escucha mis palabras y no las pone en práctica, se parece al que construyó una casa sobre la arena sin cimiento. Chocó el río contra ella y rápidamente se cayó y se arruinó totalmente. Exactamente la misma palabra, exactamente los mismos ejemplos. ¿A qué se parece alguien que escucha la Torá y la pone en práctica con alguien que escucha la Torá y no la pone en práctica? ¿A qué se parece alguien que acude a mí, dice Jesús, y pone en práctica lo que yo digo? Y luego, ¿a qué se parece alguien que me escucha pero no pone en práctica lo que yo digo? Es decir, él está asemejando sus palabras con la Torá y sus instrucciones con las prácticas correctas vinculadas a la Torá, y el ejemplo que pone es exactamente el mismo que pone luego la literatura rabínica. Por cierto, opinión mía personal, a mí me gusta más cómo lo dice Jesús. El cuento está creado de una forma, para mi gusto, un poco más elaborada que en el midrash de la literatura rabínica. Es mi opinión, es una cuestión de gustos, pero no deja de ser exactamente el mismo cuento y no deja de ser exactamente la misma palabra. Yo solamente les traje una degustación, unos pocos ejemplos para que veamos cómo entre el Nuevo Testamento y el Talmud hay un parecido brutal. Cómo entre las palabras de Jesús y los dichos de los fariseos hay una semejanza casi idéntica. ¿Para qué? Para que quizás poco a poco vayamos quitándonos esa capa de prejuicios y empecemos a entender que quizás los fariseos no solamente no fueron los villanos de esta historia, sino que quizás fueron mucho más cercanos a Jesús y a su pensamiento de lo que durante siglos nos han enseñado.